El modelo para evaluar las pérdidas por conducción en el convertidor flyback. El esquema de este convertidor tiene un transformador, un MOSFET, aquí va el transformador, va un diodo y va el filtro capacitivo con la carga. Es el modelo básico de un convertidor flyback. Entonces aquí el punto va en esta parte y el punto va acá. B sub G. Ese es el modelo y le queremos obtener las pérdidas por conducción. Entonces las pérdidas de conducción las vamos a evaluar considerando que las bobinas del transformador tienen una resistencia en el primario, una resistencia en el secundario. Adicionalmente vamos a considerar una resistencia cuando el MOSFET está en la condición de O. Le vamos a llamar Q al MOSFET, entonces sería R sub Q. También vamos a considerar el voltaje de umbral del diodo cuando este esté en conducción. Le vamos a llamar B sub B. Esas son las variables que vamos a considerar que producen pérdidas por conducción en este circuito. Entonces, para evaluar esas pérdidas, primero construimos el circuito considerando una bobina de magnetización y un transformador ideal. Entonces aquí, el transformador real que tenemos aquí se transforma mediante una bobina de magnetización en un transformador ideal. Entonces este sería nuestro primer modelo del transformador. Una bobina en paralelo con un transformador ideal. Y aquí seguirá estando el MOSFET. Y cerraríamos el voltaje en la carga. Entonces, para el análisis, lo que vamos a considerar ahora es que la resistencia de los devanados aparece en serie con los devanados en el momento en que por esos devanados conduce corriente. Entonces, como este circuito funciona en dos intervalos, entonces vamos a considerar el primer intervalo que dura entre 0 y DTS. Entonces, las pérdidas por conducción que vamos a evaluar es en el modo continuo. Se llama modo de conducción continuo, se abrevia CCM. Entonces este primer intervalo entre 0 y DTS tiene el siguiente circuito equivalente. Aparece la fuente y entonces el MOSFET está en conducción. Y aquí colocamos la resistencia del primario y como el MOSFET está conduciendo aparece también la resistencia de este MOSFET. Y aquí está la inductancia de magnetización. En el secundario, este ya es un transformador ideal, el diodo se encuentra en la condición de abierto
y por tanto este sería nuestro circuito equivalente para el primer intervalo. Entonces el modelo para evaluar las pérdidas hace uso de las ecuaciones igual de balance voltio segundo, balance de carga, balance de voltio segundo en la inductancia, balance de carga en el capacitor. Falta colocar aquí las relaciones de transformación. Vamos a poner 1 a n en todos los transformadores. Y para escribir entonces las ecuaciones debemos definir las variables en el circuito que vamos a analizar. Entonces este circuito me parece el más adecuado. Aquí le vamos a llamar a esta corriente I de fuente I sub G. Esta corriente le vamos a llamar I sub M porque es la corriente de magnetización. Aquí I sub C. Y la tensión que necesitamos es la tensión B sub M en la inductancia de magnetización que aparece aquí, B sub M. Y esta corriente I sub M vamos a considerar en el modo continuo que I sub M es igual a una corriente constante más una corriente de rizado. I sub R es corriente de rizado, pero en el modo continuo se acostumbra a decir que esta corriente es cero. Entonces la corriente de magnetización va a ser una constante. Aquí tenemos la corriente en el condensador, el voltaje en la carga y la carga. Entonces la ecuación de balance o el balance voltios segundo requiere el cálculo del voltaje en la bobina en este intervalo. Entonces una ecuación para el balance voltios segundo en el primer intervalo sería: para la ecuación de balance voltios segundos tendríamos que el voltaje en la bobina va a ser igual a B sub G menos la caída de tensión en estas resistencias. B sub G menos I sub M, que hemos visto que es constante antes, por RP más RQ. Aquí es importante notar que la corriente que va por el primario del transformador es igual a cero, debido a que la corriente esta que va en el secundario es cero. No puede haber corriente en este secundario. Por tanto, I sub 2 es cero. Y también I sub 1' es igual a cero, porque el producto de I sub 1' por 1, ambas entrando, tiene que ser igual a I sub 2 por N. Ambas corrientes están entrando por el punto, entonces debe cumplirse la expresión esta: I sub 2 por N es igual a I sub 1' por N, por 1. Entonces, como I sub 2 es 0, para que se cumpla esta expresión, I sub 1' tiene que ser 0. Y si 1' es igual a 0, entonces se cumple por este lado que esta corriente que va por las resistencias es I sub M. Entonces esta sería la ecuación del primer intervalo para el balance voltio segundo. Pero también se requiere encontrar otra ecuación para el balance de carga. El balance de carga, que significa que la corriente media del condensador es cero. Entonces en este primer intervalo la corriente del condensador es igual a esta corriente de aquí cambiada de signo, menos B sobre
R. Muy bien, el segundo intervalo, el MOSFET deja de conducir. Y entonces el circuito equivalente que nos queda es este transformador. El MOSFET se reemplaza por un circuito abierto porque deja de conducir. Aquí tenemos el transformador ideal. Y aquí el diodo empieza a conducir, pero se reemplaza por una fuente de tensión ánodo-cátodo de valor B sub D, que es la que va a producir las pérdidas. Transformador es 1N. Y adicionalmente teníamos que incluir la resistencia del devanado secundario. Y con esto completamos el circuito. Aquí iría el condensador y la resistencia. Y esta es la inductancia L sub M. Igual que antes, necesitamos las ecuaciones para el balance voltio segundo. Necesitamos conocer el valor de la tensión en la bobina. Entonces, ¿cuánto vale D sub M en este circuito? Si conocemos que los puntos están aquí, vemos que es necesario el cálculo de la tensión que aparece en este secundario y esa tensión se reflejará acá al primario. Entonces, veamos cuánto vale esta tensión con estos terminales aquí. Más, y aquí le vamos a poner esta. No he usado el B2, podría usar el B2. Y entonces, primero para el cálculo de Bm voy a calcular B2 o la ecuación de esta malla. Entonces, para eso veo yo que he definido en este sentido la corriente I2. Y veo que esa corriente I2 produce una caída de tensión sobre esta resistencia en este sentido, que es I2 por RS, y hago la sumatoria de tensiones en esta malla. Entonces voy a tomar el signo positivo por donde ingrese este camino, sería más B2 más I2 por RS más el voltaje del diodo y más B igual a 0, pero estoy interesado en B2. Entonces B2 es igual a menos I sub 2 por RS menos BD menos B. B es constante, BD es el voltaje de umbral y sub 2 de alguna forma tenemos que representarle con una constante. En este circuito entonces lo que ocurre es que esta corriente I sub 2 tiene relación con la corriente I sub M, que dijimos que es una constante. Esta corriente I sub M en este intervalo fluye a través del primario y va a aparecer en el secundario para cumplir la expresión que dice que I2 entra por el punto multiplicado por N va a ser igual a, o más, perdón, más la corriente I sub M por 1. Pero como esta corriente no está entrando por el punto sino saliendo, aquí sería un menos. Y esto da igual a 0. De aquí encontramos que I sub 2 es igual a I sub M sobre N. Por tanto, B sub 2 va a ser igual
a menos B sub m sobre n por rs menos B sub b menos b. Pero lo que nos interesaba era B sub m. Y B sub m estamos viendo que existe una relación en el transformador. B sub m es B sub 2 dividido para n. Y entonces, ¿qué quedaría? Menos 1 sobre n y estos términos y sub n sobre n por rs menos b sub p menos b. Y esta es la ecuación para el balance voltio segundo. Para el balance de carga, lo que necesitamos es la corriente I sub C, que está aquí, I sub C. Entonces vemos que es igual a esta corriente de aquí, que es I sub 2, que ya le calculamos que es M sobre N, menos B sobre R. Entonces I sub C es igual a I sub M sobre N, y este es I sub 2, menos B sobre R. Con esto escribimos las ecuaciones de balance voltio segundo, que debo unir los dos intervalos. En el primer intervalo, el voltaje B sub M era este valor B sub G menos IMRP más RQ. Y en el segundo intervalo es esto. Entonces, el valor medio de la tensión en la inductancia tiene que ser igual a 0. Y este es igual a, en el primer intervalo era D por DG menos IM. Y a esta resistencia le puedo llamar una resistencia equivalente, para no escribir mucho, más D' multiplicado por estos términos de aquí. Aquí veo que existe un error, ¿no? Porque este menos, en el momento de pasarle aquí, le he quitado, entonces sería un menos. Pero entonces menos por menos da más. Cada uno de estos términos se va a hacer positivo. Más B sub D sobre N y menos B sobre N. A partir de esta ecuación se puede ya construir un circuito que va representando los elementos de pérdidas y de transformación. Entonces vemos aquí una fuente de valor de Vg, nos representamos por una fuente dependiente de V sub G. Hay una caída de tensión, entonces esta es una resistencia de pérdidas. Por aquí va a circular la corriente de magnetización y esta resistencia, he encontrado un error aquí. La tensión Bm es Bm, Bm es de 2 sobre n y con el signo positivo porque ambos puntos están en el positivo, entonces aquí es positiva la relación. Entonces aquí no hay razón para que esté este signo menos, sería más. Y aquí sí están todos estos signos menos. Entonces esto me va a representar que aquí al final, en lugar de más, esta expresión en realidad es un menos. Entonces vamos a corregir eso. Este es un menos. Entonces ahí tiene sentido porque esta resistencia equivalente se va a sumar con esta RS sobre n cuadrado. R equivalente más sería D' RS sobre n cuadrado.
sería la resistencia equivalente. Luego vemos un término de una fuente que, como el signo es menos, tendría que ir de sentido contrario a la fuente DBG. La fuente está con el positivo hacia allá, esta tiene que ir con el positivo hacia acá y va a tener un valor, el positivo digo hacia acá, y el valor va a ser d' BD sobre n. BD sobre n. Y finalmente hay una fuente que tiene el signo más, o sea que es del mismo sentido que esta, y que iría entonces en este sentido, en el mismo sentido que esta otra fuente. Entonces este sería el circuito equivalente correspondiente a esta expresión. Con este valor sería d' B sobre n. Menos por menos da más. D' Bn tiene el mismo sentido en esta malla que la tensión de